10, vamos a poner este tiempo en oración delante del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Gracias que tu palabra ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Y por medio de tu palabra tú nos alimentas y nos fortaleces, nos edificas, nos santificas. Así que son muchas cosas las que tu palabra hace, Señor. Te pedimos que tú hables por medio de ella en esta noche, que tú hables a nuestro corazón, que podamos comprender lo que tú nos enseñas, Señor, y podamos admirar la grandeza de tu gloria. Por medio de este pasaje, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor nos enseña una y otra vez en su palabra que Él es soberano. Eso significa que Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y que nadie puede detener su mano. De manera que ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. Él mismo afirma en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Estas palabras nos muestran que la soberanía de Dios lo decreta todo, lo gobierna todo y lo controla todo. De manera que todo lo que sucede en este mundo, cada cosa que pasa, sucede porque Dios así lo ha decretado. Porque Dios ha determinado que así sucediera para cumplir su propósito. Eso incluye también el mal. Dios decretó que hubiera mal en su creación. Pero no porque el mal sea bueno y no porque Dios se deleite en el mal, sino porque Él cumple sus propósitos usando aún el mal, pero sin que Él sea el autor del mal. Él no hace mal a nadie, Él no forza a nadie a hacer el mal, pero permite que sus criaturas, siguiendo sus propios malos deseos, hagan el mal a fin de cumplir con el propósito de Dios. Pero el que sus criaturas responsables cumplan el propósito de Dios haciendo el mal, no las libra de su culpabilidad por sus malas acciones. Y eso es precisamente lo que el Señor nos enseña a través del pasaje que hoy vamos a analizar en Isaías capítulo 10, versículos 5 al 34. Que Dios es soberano, que Él cumple sus propósitos, aún usando las malas acciones de sus criaturas, pero que sus criaturas siguen siendo responsables y culpables por sus malas acciones. En primer lugar, el Señor nos habla en este pasaje de su soberanía y de la responsabilidad humana. En segundo lugar, nos anuncia la salvación de su remanente. Y en tercer lugar, nos da un mensaje de esperanza o le da un mensaje de esperanza a la ciudad de Jerusalén. Comencemos entonces con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El pasaje comienza en la primera parte del versículo 5 diciendo, ¡ay de Asiria! ¡Ay de Asiria! Recordemos que la expresión ¡ay! Es una expresión, es un lamento que a menudo se usa en la Biblia en contextos donde se anuncia o se anticipa un juicio del Señor. Aquí el Señor anticipa un juicio sobre una nación pagana, un juicio sobre Asiria. Ahora bien, recordemos que Asiria era la nación más poderosa de entre todas las naciones en los tiempos de Isaías. Su ejército era el ejército más poderoso, más brutal
y más avanzado de su época. En los tiempos de Isaías, todas las naciones, incluyendo Israel y Judá, le temían a Asiria. Así que entonces seguramente el pueblo de Judá, al escuchar estas palabras del profeta Isaías, se gozaron de que el Señor había decretado traer juicio sobre Asiria. Pero luego en la segunda parte del versículo 5, el Señor añade: Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Observa cómo el Señor revela que antes de su juicio sobre Asiria, Él iba a cumplir su propósito por medio de Asiria. El Señor la llama vara de mi ira y báculo de mi indignación. En versículo 6 nos explica cómo el Señor usaría esta vara a Asiria como la vara de su ira y el báculo en cuyas manos estaba su indignación. Nos dice en versículo 6: contra una nación impía la he enviado, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Notemos allí que la ira y la indignación del Señor contra su pueblo no eran caprichosos. No era una ira injusta. Más bien era la evidencia natural y necesaria de la santidad del Señor. La Biblia nos enseña que el Señor es majestuoso en santidad y por cuanto Él es santo, aborrece el pecado y castiga el pecado. El pecado es lo que enciende la ira de Dios, y el pueblo de Israel y de Judá se habían convertido, como ya hemos visto, en una nación impía al vivir en desobediencia a Él. Por lo tanto, el Señor estaba enviando a Asiria como la vara de su ira, como el báculo de su indignación contra su propio pueblo impío. Eso significa que el Señor iba a usar una nación pagana para disciplinar a un pueblo que la verdad es que su estilo de vida distaba mucho de ser santo y consagrado al Señor. Israel se había vuelto una nación pagana. Judá se había vuelto una nación impía. De tal manera que los asirios llegarían a capturar botín, a tomar despojos, a pisotear al pueblo de Israel y de Judá como se pisotea el lodo de las calles. Eso nos demuestra que el Señor es soberano sobre todas las naciones, aún sobre las naciones paganas, aún sobre las naciones que no le conocen, aún sobre las naciones que no creen en Él, aún sobre las naciones más poderosas de la tierra. Él es soberano. Él gobierna sobre todas las naciones y puede usar a las naciones para llevar a cabo sus propósitos. Pero el Señor no solamente es soberano sobre las naciones, el Señor es soberano sobre las personas. Proverbios 21, versículo 1 afirma que como canales de agua es el corazón del rey en la mano de Yahvé, Él lo dirige a donde le place. El corazón del rey está en las manos del Señor, así como las aguas, y Él conduce el corazón del rey a donde Él quiere. Por lo tanto, si Él conduce el corazón del rey, que es autoridad en una nación, a donde Él quiere, ¿cuánto más puede hacerlo con el resto de las personas que no son reyes? Y ese es precisamente el punto de Proverbios 21:1. Siglos más tarde, también Esdras, en el capítulo 7, versículos 27 y 28, reconoció la soberanía del Señor cuando dijo: bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa de Yahvé que está en Jerusalén. Y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Observa cómo el Señor es el que movió el corazón del rey persa, llamado Artajerjes, para que apoyara la reconstrucción del templo en Jerusalén.
pues así también el Señor usaría soberanamente a Siria como la vara de su disciplina contra su pueblo a causa de su pecado y de su rebeldía. Pues de la misma manera, Dios también puede usar las circunstancias a nuestro alrededor. Él puede usar personas, Él puede usar a un vecino, Él puede usar a nuestro jefe en el trabajo, a un maestro, a una autoridad, aún nuestro propio gobierno o incluso nuestras circunstancias para disciplinarnos cuando desobedecemos al Señor y nos negamos a arrepentirnos. 1 Corintios 11, versículos 28 al 32, el Señor nos muestra que Él sigue disciplinando a los cristianos que andan en pecado y se niegan a arrepentirse. El versículo 28 nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. En versículo 30 añade que por no examinarse a sí mismos en la iglesia de los Corintios había muchos débiles y enfermos e incluso muchos ya habían muerto. Y por eso en versículo 31 nos dice que si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero versículo 32 deja claro que si andamos mal, el Señor nos disciplinará para que no seamos condenados con el mundo, tal como lo hizo o tal como lo iba a hacer con Israel, tal como lo iba a hacer con Judá. Pero el versículo 7, por otro lado, nos deja claro no solamente la soberanía de Dios, pero por otro lado la responsabilidad humana. Porque el versículo 7 nos deja claro que el rey de Asiria no estaba consciente de que él estaba cumpliendo el propósito de Dios. En otras palabras, él cumplió con el propósito de Dios, pero no voluntariamente, porque esa no era su intención. De hecho, su intención era muy distinta a la que el Señor tenía. Observa en versículo 7, como nos dice, pero ella, hablando de Asiria, no tiene tal intento. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Allí podemos ver que su intención, la intención de Asiria, no era obedecer al Señor, no era cumplir el propósito del Señor. Lo que el rey de Asiria quería era destruir, exterminar. Su propósito era conquistar reinos y ampliar su dominio para extenderse más y más grande como un enorme imperio. Pero aún así, el Señor usó sus malas intenciones para cumplir su buen propósito. El versículo 8 nos explica lo que el rey de Asiria pensaba en su corazón. Observa el versículo 8, porque dice, ¿no son mis príncipes todos reyes? La palabra que allí se traduce como príncipe hace referencia a jefes o comandantes de su ejército. De tal manera que el rey de Asiria consideraba su imperio y su ejército tan superiores que él veía aún a sus comandantes como más importantes que todos los reinos de las naciones conquistadas. Que todos los reyes, de las naciones conquistadas. En versículo 9 añadió, ¿no es Calno como Carquemis? ¿No es Amat como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? Todos estos eran ciudades o ciudades reinos. De tal manera que el rey de Asiria veía con orgullo cómo él había ido conquistando ciudad tras ciudad, reino tras reino, cada vez más al sur, hasta llegar a Samaria, hasta llegar a Damasco, sin que nadie pudiera hacerles frente. Y luego añade en versículos 10 y 11, versículo 10, como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes? Notemos que para el rey de Asiria, todos los dioses de las naciones conquistadas
eran iguales. Ninguno de esos dioses había podido defender a aquellos que los adoraban, porque no son dioses. Él había derrotado entonces a todos los dioses de esas naciones, y por eso él razonaba en su mente y en su corazón. Si todos los dioses de esas naciones no pudieron defenderlas, siendo más numerosos, ¿qué podrían hacer los dioses de Jerusalén? Jerusalén también caería derrotada bajo su poder, igual que las demás naciones, sin que sus dioses pudieran hacer nada para impedirlo. Pero el Señor dejó claro en versículo 12, y sucederá que cuando el Señor haya terminado, observa esto, toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia, de su altivez. Observa que sin importar los planes, ¿cuáles eran los planes del rey de Asiria que quería conquistar, destruir? El Señor iba a cumplir sus propósitos, sus propios planes con Israel, con Judá, con Jerusalén. Asiria solo podía hacer lo que el Señor había determinado. Y Dios usaría sus malas intenciones, sus malas acciones para cumplir su propio propósito. Pero a la misma vez, el Señor iba a juzgar a Asiria, iba a castigar su orgullo, iba a castigar su arrogancia. El Señor nos muestra esa arrogancia en el corazón del rey de Asiria en versículos 3 y 14. Nos explica porque ha dicho, esto es lo que ha dicho el rey de Asiria: con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqué sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Alcanzó mi mano las riquezas de los pueblos como a un nido. Como se recogen los huevos abandonados, yo junté toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni gorgojeara. Notemos la altivez del rey de Asiria. Notemos sus palabras. Él dijo: con el poder de mi mano, con mi sabiduría, quité las fronteras, saqué los tesoros, abatí sus habitantes, alcanzó mi mano las riquezas de los pueblos, yo junté toda la tierra. Esas palabras nos muestran su arrogancia, su orgullo. Él estaba convencido de que todo esto lo había hecho con sus propias fuerzas, que con su propio poder había tomado las riquezas de las naciones como quien recoge los huevos abandonados en un nido, sin que nadie aleteara, sin que nadie abriera el pico, sin que nadie gorgojeara. Pero el Señor respondió a esa altivez en versículo 15 diciendo: ¿ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. En otras palabras, el Señor estaba afirmando que Asiria y su rey, con todos sus aires de grandeza, no eran más que el hacha, la sierra, el báculo, la vara que estaban en sus manos, que él usaba. Asiria era solamente un instrumento en las manos del Señor para cumplir con su propósito. Así que entonces era absurdo que el rey de Asiria se enorgulleciera por algo que no le correspondía. El rey de Asiria no tenía nada de qué creerse, no tenía nada de qué presumir, no tenía nada por qué enorgullecerse, porque él era como el hacha que no puede enaltecerse sobre el que la usa, o como la sierra que no es independiente de aquel que la maneja. Por lo tanto, su actitud era tan arrogante, era tan absurda, como si un báculo creyera que él maneja a aquel que lo levanta. O como si una vara creyera que levanta a aquel a quien lo usa.
Dios usa las intenciones y las acciones de los hombres. Dios cumple su propósito, aún por medio de las malas acciones libres y voluntarias de sus criaturas, sin que eso los libre de la culpa por sus malas acciones, porque ellos hacen el mal voluntariamente. Dios no los obliga, Dios no los forza, ellos deciden hacer el mal. Pero Dios usa esas malas intenciones, esas malas acciones para cumplir su propósito, en este caso, para disciplinar a Israel y a Judá. Pero Asiria era responsable delante de Dios. Asiria era culpable por sus malas intenciones y sus acciones pecaminosas, y por eso Asiria finalmente sería juzgada y castigada por el Señor. ¿Cómo llegaría este juicio? Observa en versículo 16, nos revela cómo sería el juicio de Asiria. Dice versículo 16, por eso el Señor, Yahvé de los ejércitos, enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. Como podemos ver allí, el juicio del Señor llegaría en la forma de una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros. Esa expresión enfermedad extenuante se usa también en el Salmo 106, versículo 15, pero allí se traduce como una plaga mortal. Y eso es lo que el Señor iba a usar. Una plaga mortal. Lo más probable entonces es que este juicio, esta enfermedad extenuante, se refiera a los 185,000 soldados asirios que morirían en las afueras de Jerusalén en una sola noche, en su propio campamento, bajo la poderosa mano del Señor. Sin que ellos pudieran defenderse, sin que ellos pudieran hacer absolutamente nada. De esta manera entonces el juicio del Señor se encendería entre los asirios como una hoguera de fuego abrasador. Así sería. El Señor, como dice el versículo 17, la luz de Israel se convertiría en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Eso significa que sería el Señor mismo, no Israel, no Judá. Sería el Señor mismo, la luz de Israel, el santo de Israel, quien sería como un fuego que consumiría a los poderosos soldados asirios como si ellos fueran espinos y zarzas. Los versículos 18 y 19 añaden que Él destruirá, fíjate bien, la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo. Y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. La gloria de su bosque y su fértil huerto son expresiones figurativas que hacen referencia a la grandeza y a la gloria de Asiria. Así que entonces, tanto sus fuertes guerreros como el reino mismo de Asiria, con todo su esplendor, serían totalmente destruidos. Llegarían a su fin sin importar la gloria que habían alcanzado. La expresión metafórica, tanto el alma como el cuerpo, nos habla de la totalidad de su imperio, tanto internamente como externamente. El imperio moriría así como un enfermo que languidece. Y su gran ejército, con sus numerosos soldados, como si fueran árboles de un inmenso bosque, serían reducidos hasta llegar a ser tan pocos que hasta un niño podría contarlos uno por uno. Así pues, el gran imperio asirio llegaría a su fin por la poderosa mano del Señor, pero el Señor no permitiría que su pueblo fuera destruido por completo, porque Él iba a salvar a un remanente. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es el remanente, la salvación del remanente. El versículo 20 dice, sucederá en aquel día
que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en Yahvé, el Santo de Israel. Notemos el efecto de la disciplina del Señor sobre su pueblo. La disciplina, al final de cuentas, resultaría en que su remanente ya no confiaría en las naciones, sino que verdaderamente pondría su confianza en el Señor, se apoyaría en el Señor. Pero no todos. Nos dice allí claramente solamente el remanente. Esa palabra remanente, la palabra hebrea que allí se traduce como remanente, significa una parte, un residuo, lo que queda. Así que no todo Israel, sino solamente una parte o un residuo aprenderían su lección después de la disciplina del Señor y ya no volverían a apoyarse en Asiria, sino que ellos confiarían verdaderamente en el Dios de Israel. Los versículos 21 y 22 añaden que un remanente, observa, vuelve a enfatizar, no todos, un remanente, un pequeño número, volverá. El remanente de Jacob al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando de justicia. Eso significa entonces que la gran mayoría del pueblo de Israel serían destruidos y morirían bajo la disciplina del Señor a causa de su desobediencia y rebeldía obstinadas. Pero que el Señor salvaría a un remanente de su pueblo, los cuales, dice allí, se volverían al Dios poderoso. Ahora bien, ese Dios poderoso muy probablemente se refiera al Mesías. Ya que como vimos en capítulo 9, versículo 6, uno de los títulos, uno de los nombres del Mesías es precisamente Dios poderoso. Dios poderoso. Así que entonces el remanente sería salvado al volverse al Mesías, el Dios poderoso. Por eso, el texto dice, aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Solo un remanente volverá. Y es por eso que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo usa este pasaje para explicarnos. En Romanos 9, versículos 6 y 7, que el rechazo de Israel al Evangelio no es casualidad, ni está fuera del plan de Dios. Como él mismo nos dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Y luego explica en versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Estos hijos de la promesa son el remanente que el Señor escogió de entre los judíos, los cuales volverán y creerán en Jesucristo como su Mesías. Y por eso el apóstol Pablo concluye en capítulo 11, versículo 5, diciendo, ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así que entonces Dios escogería un pequeño número de entre el pueblo para traer a la salvación por medio del Mesías, el Dios poderoso. Y de la misma manera, gracias a la inmerecida y bondadosa elección del Señor, es que nosotros, que no somos judíos, hemos sido salvados. Romanos 9, versículos 23 y 24 nos dice que el Señor quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de su gloria, sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pero ¿qué pasaría con los demás?
Los demás serían endurecidos al dejarlos Dios a la dureza de su propio corazón. Y es por eso que la última parte del versículo 22 de nuestro pasaje nos deja claro que la destrucción estaba decidida, rebosando justicia. Por eso el apóstol Pablo afirma en Romanos 11, versículos 7 y 8, los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Este es el motivo por el cual la mayoría del pueblo de Israel, aún hasta la fecha actual, no ha creído, porque ellos están en una etapa de endurecimiento. Por eso ellos serían destinados a la destrucción, y por eso la gran mayoría del pueblo de Israel será destinado a la destrucción del Señor bajo su juicio a causa de su pecado y de su falta de arrepentimiento. Y el versículo 23 de nuestro pasaje nos habla de este justo juicio que recibiría la mayor parte de su pueblo, diciendo, pues una destrucción completa, ya decretada, ejecutará ¿quién? El Señor. Yahvé de los ejércitos en medio de toda la tierra. Observemos que es el Señor mismo quien decretó este juicio, esta destrucción sobre su pueblo rebelde. Eso nos muestra una vez más sobre su pueblo rebelde. Eso nos muestra una vez más que el Señor no pasa por alto el pecado, ni siquiera en aquellos que dicen ser parte de su pueblo. Él juzga, Él destruye a quienes viven practicando el pecado. Y eso es lo mismo que nos advierte el Señor en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 2, versículo 5, a quienes dicen ser parte del pueblo de Dios, pero viven practicando el pecado y negándose a arrepentirse, el Señor dice, por causa de tu dureza, de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y añade en versículo 9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. De igual manera, Romanos 8, versículo 13, nos advierte, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, vuelve a enfatizar. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Él les dice a los corintios, esto eran algunos de ustedes, pero ya no son. Gálatas 5, versículos 20 y 21 también recalca que las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, para que el remanente de su pueblo pudiera llegar a la salvación, el Señor debía salvar a Jerusalén. Y Asiria estaba llegando, iba camino hacia Jerusalén. Así que ¿de qué sirve todo esto si al final de cuentas Asiria destruye a Jerusalén? ¿En dónde queda el remanente? Pero Dios es soberano y Dios es poderoso para cumplir sus propósitos. Y eso nos trae a nuestro tercer punto, que es la esperanza para Jerusalén. El Señor le dijo a los habitantes de Jerusalén en versículos 24 y 25, por tanto así dice el Señor Yahvé de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto, porque dentro de muy poco
mi indignación contra ti terminará, y mi ira la dirigiré contra ellos para su destrucción. Y Yahvé de los ejércitos levantará un látigo contra él, como en la matanza de Madián en la peña de Oreb. Su vara estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. Estas palabras debían dar esperanza al pueblo de Jerusalén, porque la vara de la disciplina de Asiria iba a terminar, no iba a destruirlos por completo y para siempre. Una vez que cumpliera su propósito, el Señor mismo los iba a liberar. El Señor mismo los iba a salvar, azotando a Asiria como lo hizo con Egipto, azotando a Asiria como lo hizo con Madián. Ustedes recordarán cómo el Señor libró a Israel de Egipto con mano poderosa y luego los introdujo por el mar, levantando los muros de agua alrededor para que cuando ellos pasaran hizo caer el agua sobre ellos y los destruyó. Así también hizo en la matanza de Madián. Recordarán ustedes en el tiempo de los jueces con Gedeón, cómo el Señor libró a su pueblo del poderoso ejército de Madián. Pues así también el Señor iba a librarlos de la amenaza de Asiria. El versículo 27 añade, en aquel día la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cuello, y el yugo se romperá a causa de la grosura. Estas palabras enfatizan una total liberación y salvación para el pueblo de Dios, porque la pesada carga de Asiria que estaba sobre sus hombros finalmente sería quitada. Su yugo sería quebrado y ellos quedarían completamente en libertad, gracias al Dios Todopoderoso, al Señor de los ejércitos. Pero eso no significa que la amenaza del poderoso ejército asirio no llegaría hasta las puertas mismas de Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros esperamos que el Señor nos libre, pero sin que tengamos que pasar ningún peligro? Pero el Señor no hizo eso. El Señor pudo haber destruido a Siria lejos, pero el Señor permitió que fuera avanzando, de tal manera que en versículos 28 al 32 nos muestra el avance progresivo, victorioso e implacable del ejército asirio desde el norte hacia Jerusalén. Observa en versículos 28 al 32. Él ha venido contra Hat, ha pasado por Migrón. En Micmas dejó su equipaje. Han pasado por el desfiladero diciendo, Jeba será nuestro alojamiento. Ramá está aterrada y Gibeá de Saúl ha huido. Clama a gran voz, oh hija de Galim. Pon atención, Lais. Desdichada de ti, Anatot. Ha huido Madmena. Los habitantes de Jebim han buscado refugio. Hoy mismo él se detendrá en Nob. Agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. Todas estas ciudades, fíjate bien, todas estas ciudades fueron siendo derrotadas desde el norte. Van desde el norte hacia el sur. En otras palabras, es como este juego en donde del lobo, ¿no? Que si ya está listo y va avanzando, y va avanzando, y se va acercando, y es imparable. Y él sigue avanzando, sembrando terror por donde él va pasando. Victoria tras victoria tras victoria, hasta pararse frente a la ciudad de Jerusalén. Pero entre más se acercaba el enemigo, también era una oportunidad para que ellos confiaran en la palabra del Señor. Observa la palabra del Señor en versículos 33 y 34. El Señor, Yahvé de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados. Los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el poderoso. Esta era una promesa de protección. El Señor le estaba diciendo a su pueblo que aunque el poderoso ejército de Asiria llegara hasta sus puertas,
Él iba a desgajar a Siria con terrible crujido. Sus árboles, aunque fueran imponentes, hablando de sus soldados, aunque fueran imponentes, invencibles, como un espeso bosque, sería talado como con un hacha de hierro. De modo que el Líbano caería ante el poderoso. El Líbano era una cadena montañosa situada a lo largo de la costa de Siria. Ni siquiera estaba en Asiria, estaba en Siria. Y era famosa por sus incomparables cedros. Sus bosques estaban llenos de cedros. Y ya que los cedros del Líbano eran ampliamente apreciados, el Líbano a menudo simbolizaba reinos orgullosos, líderes altivos e imperios soberbios. Y por eso, aunque el Líbano no se encontraba en Asiria, aquí se usa para hablar de la grandeza y el poderío y la gloria de Asiria, que caerían rendidos ante el poderoso de Israel. Por tanto, Jerusalén podía esperar confiada en la palabra del Señor, aunque sus enemigos estuvieran tocando a sus mismas puertas. De esta manera, entonces, el Señor nos muestra que Él ama tanto a su pueblo que no permitirá que nosotros permanezcamos en el pecado. Él nos ama profundamente. Y el pecado es destructivo. Por lo tanto, Él, como un Padre amoroso, Él nos ama tanto que nos va a disciplinar. Cuando nosotros no entendamos, nos va a disciplinar con vara, nos va a disciplinar con un báculo, nos va a disciplinar por medio de enfermedades, adversidades, ataques de otros, y aún hasta usando la muerte física para llevarnos al arrepentimiento, para que veamos que el pecado es doloroso, de tal manera que regresemos a la obediencia y participemos de su santidad. Y por otro lado, el Señor nos muestra que Él es soberano para usar todas las circunstancias para llevar a cabo su propósito en nosotros. Él es capaz y poderoso para usar aún las malas acciones de otras personas contra nosotros. Él es soberano para usar incluso al mismo Satanás y a sus demonios para disciplinarnos, para probar nuestra fe, para llevarnos a confiar más en Dios, para llevarnos a acercarnos más a nuestro Dios. Dios cumplirá al final de cuentas su propósito, aún por medio de las malas acciones de sus criaturas, pero al final de cuentas, Él hará responsable y castigará a sus criaturas por sus malas acciones. Así que entonces examinemos nuestra vida, vivamos examinando nuestra vida, examinando nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra comunión con el Señor, de tal manera que nos arrepintamos de todas aquellas cosas que nosotros vayamos descubriendo que no se conforman a la voluntad del Señor y seamos cada vez más obedientes a Él para que disfrutemos de su bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Mueve nuestro corazón para que seamos obedientes a ti. Queremos ser obedientes, pero muchas veces nuestra carne se levanta y hace guerra contra los deseos de nuestro corazón, de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti y destruye a los enemigos de nuestra alma, Señor, que se levantan aún dentro de nosotros, queriendo rebelarse contra ti. Ayúdanos, Señor, a vivir haciendo tu voluntad, anhelando tu voluntad. Ayúdanos a vivir examinando nuestra vida y arrepintiéndonos del pecado, Señor, de manera que tu gloria brille en nosotros. Y si somos rebeldes y si somos necios, Señor, te pedimos, disciplínanos y haz lo que tengas que hacer a fin de que no nos perdamos, Señor, sino que participemos de tu santidad.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.